Bueno, entonces, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, como les dije, vamos a tratar de terminar un poco las cosas y... ujú. Ok, entonces voy a empezar explicándoles un poquito lo que es el último proyecto para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Entonces voy compartiendo acá. Y acá tenemos entonces lo que sería la actividad especial que tendríamos acá. La idea es construir y analizar una estructura. Más que todo, lo que quiero es que analicen un poco el torque neto, ver que es una estructura estática, entonces torque neto debe ser cero, qué es lo que pasa, digamos, con la estructura moviéndose en las diagonales y moviéndose en los otros sentidos, entonces ver que ese torque sea cero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. La fecha que les puse para la entrega sería lo más que puedo, es como hasta el 29 de noviembre. No sé qué les parece esa fecha. Si hay alguna duda, objeción al respecto. Que la idea básicamente 29 es el examen, si no me equivoco, es el 26. El último examen. Entonces, entregarlo el sábado 29. ¿Cómo lo ven la fecha? Compañeros, compañeras. Ujú. Por mí, bien, profe. Bien, ok. Acá básicamente les dejé unos videos. Ahí ya me fijé y al parecer todavía no los han bajado. Entonces, bueno, voy a abrir este último. Ahí ustedes pueden abrir cualquiera de ellos. Y ¿Qué onda? la idea de esto básicamente es que aquí les digan un poco cómo hacer la estructura, etcétera, etcétera. Y ay, se me olvidaba que, bueno, espero que no me lo bajen por esos segundos, pero sí, la idea es que ahí ustedes van a tener, vamos a ver, no sé por qué se abrió esto de acá. Ujú. Ok, lo que quiero es que hagan una estructura más o menos como esta. Esta es la que les estoy dando como referencia para que lo trabajen. Y lo que deseo, ujú, las notas se las estaría dando la otra semana. Entonces ya para el lunes a más tardar les estaría subiendo en el Tec Digital y en clases de la otra semana. Ahí se los estaría dando. Ok. Bueno, entonces acá básicamente lo que quiero es que ustedes vayan haciendo las estructuras. Vean acá que aquí hay un cable, por acá hay otro cable, por acá otro cable y por aquí atrás va a salir otro cable. Entonces, lo que deseo que hagan o lo que quiero que hagan básicamente es decir, ok, entonces este ejerce aquí una fuerza hacia arriba y este otro ejerce una fuerza aquí, este cable, entonces eso es lo que mantiene la estructura sostenida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, para que
ustedes logren explicar bien cómo es que funciona esa figura y el hecho de construirla más que todo es para que la tengan ahí y puedan estar observando, puedan estar viendo esas cosas. Entonces, si quiero algunas fotografías donde permita observar básicamente la dirección de esas fuerzas y cosas así. Acá, por ejemplo, podríamos decir que si este es mi eje de rotación, entonces acá vamos a tener un torque en este sentido, si es que tenemos, o en el otro sentido, etcétera, etcétera, para que logren explicar si esta figura empieza a rotar así o empieza a rotar en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, ahí para que logren observar y explicar un poco todas esas cosas y esta materia que estamos viendo, entonces se logre ver reflejada, ¿verdad? El análisis en el documento. No sé si hay alguna duda al respecto, compañeros, compañeras. Vamos a ver. Qué raro. No. Ah, bueno, aquí está. Entonces ahí más o menos dibujar un poquito cómo es que queda. Y ahí dentro de las preguntas, ahí les hago algunas cosas de análisis para que ustedes terminen de entender bien esa estructura y logren sacar algún análisis al respecto. Entonces, esa es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta o duda adicional. No. Ok, entonces vamos a ir para que lo tengan presente. Bueno, vamos a continuar entonces con la materia. Acá la clase anterior habíamos trabajado o habíamos terminado de ver un poco lo que era el momento de inercia, habíamos visto lo que era la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación de los cuerpos, que eso era lo que habíamos visto. Y ahora yo les dije que este tema prefería dárselos un poquito por aparte, como para que terminaran de entender las ideas. Ok. Radio de giro, radio de giro, básicamente se le conoce con este nombre a una, ¿cómo es? A una cuestión ahí matemática que se puede hacer y es la siguiente. Cuando uno tiene un cuerpo, por ejemplo, una esfera, o tiene, bueno, voy a trabajarlo así, con el mismo que hemos trabajado antes. Cuando uno tiene un cilindro o un pedacito ahí, ¿verdad? Girando, ustedes saben que cuando giramos eso por el centro de masa, nosotros sabemos que la inercia que va a tener ahí, que fue la que habíamos calculado, que fue la que habíamos calculado en ¿cómo es que se llama? En clase con los integrales, ese momento de inercia va a ser m por la longitud del cuadrado dividido entre 12. ¿Ok? Entonces, esta va a ser el momento de inercia que va a tener
eso al estar girando de esta manera, ya sea por el centro de masa o cual, ¿verdad? Que esa es la fórmula para el centro de masa específicamente. ¿Ok? Entonces, acá lo que se hace, eh, lo que se va a hacer acá en este caso es, bueno, ¿por qué no hacemos, por qué no hacemos conceptualmente una cuestión acá? Y en lugar de ver la varilla que está girando, nosotros lo que observamos es una partícula puntual que estaría girando alrededor de ese mismo eje de rotación. ¿Ok? Esa varilla o esa masa puntual va a estar a una distancia del centro de masa que le vamos a llamar K. ¿Ok? Esta distancia K entonces es lo que se conoce como el radio de giro. Así, lo que nos simplifica básicamente es que si conocemos el radio de giro de cualquier cuerpo girando sobre un eje de rotación en específico, entonces el momento de inercia lo podemos calcular simplemente multiplicando la masa por el radio de giro al cuadrado. Y de esa manera nos simplificamos mucho todas esas, eh, ¿cómo es? Nos simplificaríamos mucho todo ese montón de cálculos que hay que hacer y no estaríamos usando esa fórmula. Entonces, de esta manera, esta parte de acá es lo que vamos a conocer como el cuadrado del radio de giro. ¿Ok? Entonces, si tenemos el radio de giro, simplemente multiplicamos la masa por el radio de giro al cuadrado. Y no necesariamente con cada una de las fórmulas que hay ahí. Estamos, compañeros, compañeras. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? Profe, el Ujú. radio de giro sería la K. La K. Ujú. Ah, ok, ok, ok. No, nada, ya entendí. Sí, ese radio de giro es simplemente otra forma de calcular el momento de inercia, porque si tenemos el radio de giro, nada más masa por radio de giro al cuadrado. ¿Ok? Entonces, eso lo que hace es que sin importar qué forma tenga, si conocemos el radio de giro para cada figura va a tener un radio de giro diferente. Porque, por ejemplo, digamos, en el caso de la varilla, sería L cuadrado entre 12, lo que es el radio de giro al cuadrado. Pero en el caso, digamos, de la esfera, que es 2 m r cuadrado entre 5, ok, voy a escribirlo así, la formulita. Entonces, todo lo que no sea masa, esto es el radio de giro al cuadrado, que ese sería ese K cuadrado. Ujú. Entonces, como ven, cada una de las figuras va a tener una forma diferente. Así, si yo llego y les doy una figura rara, hay una piedra o algo que esté girando con respecto a este eje de rotación, ¿ok? Si eso está girando, entonces yo les tengo que dar el radio de giro, ¿sí?
Entonces de ahí se puede obtener ese momento de inercia. ¿Ya ahora sí? ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Ok. Por eso es por lo que les dije, mejor se los doy una clase después para para no complicar esas cosas. Ok. Bueno, entonces, ya dicho eso, vamos ahora sí por el último tema. Y este, si prefiero dárselos acá, bueno, voy a dárselos acá mismo para poder utilizar esta figura, que esta figura sí me interesa. Y el último tema, ya para unificar un poco todo lo que hemos visto, va a ser el momento angular de un cuerpo. ¿Ok? O la cantidad de movimiento que tenga un cuerpo o el momento, cantidad de movimiento angular que tenga un cuerpo. O sea, esa cantidad de movimiento, recuerden ustedes que nosotros lo habíamos representado, en el caso de un movimiento lineal, lo habíamos representado con una P. Y eso era la masa del cuerpo multiplicado por la velocidad. ¿Recuerdan eso? Que entra ahorita en colisiones. Principalmente es donde se está viendo ese tema. ¿Ok? Entonces, esa es una cantidad de movimiento lineal que tiene el cuerpo. ¿Ok? Acá nosotros podemos ver una cantidad de movimiento angular, o sea, del cuerpo girando sobre sí. Entonces, podríamos tener algún ejercicio de colisiones, por ejemplo. Mm, sí, hace bastantes añillos no sé un ejercicio de ese tipo, pero podría ser. ¿Ok? Ahí nosotros vamos a hacer alguno ahora más adelante para que entiendan mejor. Entonces, la cantidad de movimiento que tiene el cuerpo, pero de forma angular, o sea, un cuerpo que está girando, ya sea una masa girando sobre un eje o un cuerpo en específico, eso se llama una cantidad de movimiento angular y se representa con la letra L. ¿Ok? Y esa cantidad de movimiento va a ser el producto cruz. Esa cantidad de movimiento será el producto cruz o el producto vectorial entre el radio al cual está girando la partícula o cada una de las partículas, producto cruz, el momento lineal que tiene la partícula en ese momento, en ese instante. ¿Ok? Entonces, como ven, si aquí seguimos la ley de la mano derecha, nos queda que R sale de la pantalla, la V va en dirección, la V va en esta dirección. Por lo tanto, si nosotros ponemos nuestra mano, la iríamos a poner con los dedos viendo hacia allá, ¿ok? Y la palma siguiendo la dirección de V. O sea, que podamos cerrar los dedos en la dirección de V. ¿Se logra ver esa mano? Compañeros, compañeras. Entonces, si cerramos la mano de esa forma, ¿hacia dónde apuntaría el dedo gordo? Arriba. Hacia arriba. Entonces, la dirección que va a tener R cruz V va a ser la misma dirección del momento angular. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan ahí presente.
Pero habíamos dicho que el momento lo podemos representar, el momento lineal, como la masa por la velocidad que tenga la partícula en ese instante. Entonces sería el producto cruz entre R y masa por velocidad. ¿Ok? Esto sería el momento angular. Ahora, ese momento angular yo lo podría representar también de otra manera, porque noten ustedes que esta velocidad sería la velocidad tangencial que tiene la partícula en ese instante. Si tenemos dos partículas moviéndose, el momento total sería la suma de los dos momentos. ¿Ok? Del momento de la partícula uno con el momento de la partícula 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, como esta velocidad tangencial yo la puedo ver como velocidad angular multiplicada por el radio, entonces noten ustedes que ese momento se podría escribir, ¿ok? Como r cuadrado, porque sería este radio multiplicado por este radio multiplicado por la velocidad angular. Entonces sería masa por r cuadrado por la velocidad angular. ¿Ok? Ese sería entonces el momento que tenemos. Y la dirección de la velocidad angular, como yo les había dicho en la clase, era que si iba girando de esta manera, la dirección de la velocidad angular va en este sentido. Profe, ¿por qué velocidad angular y no tangencial? Es que vean, aquí tenemos la tangencial, sí, pero noten que esa velocidad tangencial yo la puedo escribir en términos de la velocidad angular. ¿Quién me había hablado? Yo, Elías. Elías. Ok. Esa velocidad tangencial yo la puedo escribir en términos de la velocidad angular y me sirve más. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo aquí tengo varias partículas moviéndose? Todas van a tener una velocidad tangencial diferente, pero ¿qué pasa con la velocidad angular de todas ellas? Que va a ser igual. Todas van a ser la misma. Ujú. Ah, entonces así podría sacarla sin importar en qué punto esté la distancia del radio. Exacto. Y no solo eso, sino que noten esto. Sería masa uno radio uno. La dirección de la velocidad angular va a ser la misma dirección del momento angular. Pero si tengo más masas, sería entonces más masa 2 radio 2 al cuadrado por omega. Y así podemos sumar todas las que hayan. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Ok. Y ahora sí, si sacamos la velocidad angular, que esta sería común en todos los cuerpos, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría la suma de la masa uno R1 cuadrado, más masa 2 R2 cuadrado, más masa 3 R3 cuadrado, y así sucesivamente. ¿Y eso qué es? Según lo que hemos visto en estos últimos días. ¿Cómo se le llamaba eso? A la suma de las masas por cada uno de los radios al cuadrado. No da la inercia. Correcto. Entonces vea que el momento angular yo también lo puedo escribir como la inercia por la velocidad angular. ¿Ok?
Entonces, voy a tener dos formas de poder escribir ese momento angular. Ya sea, si lo que conozco son los radios y las velocidades, entonces lo podría escribir con esta fórmula. Y si lo que tengo son velocidades angulares, entonces lo puedo escribir de la otra manera. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda al respecto? Ujú. ¿Dudas, preguntas de esto? No. Ok. Entonces, ahora sí, voy a ir un momento por acá. Y como vimos, entonces, el momento angular lo podemos escribir como, bueno, esto no me interesa por el momento. Entonces podríamos decir que el momento angular lo podemos escribir ya sea como el producto cruz entre el radio y el momento lineal o como la inercia multiplicada por el vector velocidad angular. Ahora, ¿qué sucede si queremos ver el cambio del momento con respecto, si yo quiero hacer el cambio del momento angular con respecto al tiempo, tendríamos que derivar eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el radio? ¿Cómo es el radio? Compañeros, compañeras, noten ustedes que ese radio, o sea, el radio en el cual está girando una partícula, ese radio, es prácticamente constante. Entonces lo único que puede cambiar es el momento. Por lo tanto, nos queda que esa derivada va a ser igual ¿a quién? Al producto cruz entre el radio de giro y quién? Y la derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esta derivada del momento con respecto al tiempo? ¿Cómo le llamábamos a eso? El cambio de momento con respecto al tiempo se llama fuerza. ¿Ok? Esa sería entonces la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo. ¿Me siguen? Y eso de R cruz F, ¿quién es? ¿Quién es el producto cruz entre el radio y la fuerza? ¿Se acuerdan de eso? Que el trabajo era con el con el desplazamiento, pero no sé si aquí, no, sí o no. No, acuérdese que ese es el producto punto entre el desplazamiento y la fuerza.
el producto punto me da la energía potencial. Pero el producto cruz entre el radio de giro y la fuerza me da ¿qué? El torque. Sí. Entonces, el torque o la definición real de torque es el cambio del momento angular con respecto al tiempo. Así es como se define el torque. Pero, ¿qué pasa si hacemos eso mismo, pero con esta otra fórmula? ¿Cuál sería la derivada? El momento de inercia no cambia. Entonces sería el momento de inercia multiplicado por el cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Ok? ¿Y cómo se llama al cambio de la velocidad angular con respecto al tiempo? Eso tiene un nombre. Será aceleración angular, ¿no? Excelente. Entonces vea que eso va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero suave, si por un lado me da torque y por el otro lado me da inercia por aceleración angular, entonces nosotros podríamos decir que estas dos cosas deben ser lo mismo. Entonces, la suma neta o la suma de todos los torques, la suma de torques netos sobre un cuerpo se va a definir como el momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Y noten que esta fórmula es bastante similar a la segunda ley de Newton. En realidad esta se puede decir que es la segunda ley de Newton, pero en movimiento circular. ¿Ok? Vean que la estructura, los conceptos son diferentes. Eso téngalo muy presente. Pero la estructura que tienen estas dos fórmulas es una estructura muy similar. Entonces, lo que vamos a decir es que cuando nosotros sumamos todos los torques, eso va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? ¿Está claro? ¿O hay dudas? Ujú. Ok, entonces con esto finalizamos el curso. Y eso sería toda la materia de todo el curso. ¿Cómo lo ven? Por eso les dije, lo que nos faltaba eran unos 15 minutos de teoría, ya para finalizar el curso. Ujú. ¿Cómo lo van viendo, compañeros, compañeras? Y otra cosa, entonces, a lo que nos lleva básicamente es que si el momento angular no cambia,
O sea, es cero significa que la suma de torques externos es cero. Por lo tanto, como la derivada es constante en el tiempo, significa que el momento angular no cambia. En otras palabras, si no tengo un torque externo, el momento angular se debe conservar. ¿Ok? Entonces, voy a dejar de compartir un momentito. Ujú. Ok, y entonces, denme un segundo voy a dejar de grabar para poder presentarles eh, un par de videos. Dame un segundito. Ok, entonces, ahí me disculpan los que estaban viendo el video, pero lo que quería era mostrarles unos videos en YouTube y si no, la plataforma puede hacer que se ponga en cosas porque tengo unos segundos de otro video. ¿Ok? Entonces nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, entonces no sé qué les pareció, cómo vieron eso, si tenía o no tenía sentido o cómo estaba el asunto. Compañeros, compañeras, ¿van entendiendo? Ujú. Bueno, entonces vamos a ver. Ay, no lo he. Ok, no sé por qué no tenía abierto el documento. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio acá. Ah, bueno, ok. Podríamos hacer este del martillo para entender, para entender eso de del torque neto. Ujú. O podríamos hacer este de aquí. ¿Cuál ejercicio quieren que hagamos? Compañeros, compañeras. Bueno, para terminar un poco la clase de hoy, les propongo que hagamos este ejercicio de dos maneras diferentes, una aplicando energías y otra por suma de torques. ¿Les parece? Está bien, profe. Ok. Bueno, voy a quitar un poquito el video para irles explicando las cosas. Entonces, aquí tenemos un cilindro sólido uniforme de masa M y radio 2R que descansa sobre una mesa horizontal. Se va a atar a la cuerda mediante un yugo a un eje sin fricción que pasa por el centro del cilindro, de modo que se pueda girar sobre el eje. La cuerda pasa por la polea con forma de disco de masa M y radio R que está montado en un eje sin fricción que pasa por su centro. Un bloque de masa M se suspende en el extremo libre del hilo y la cuerda no resbala en la polea. Y el cilindro rueda sin resbalar sobre la mesa, que es importante que ruede sin resbalar porque así la fricción que tenemos va a ser una fricción estática.
Si el sistema se libera del reposo, determine la magnitud de la aceleración del bloque. Ok, entonces queremos calcular cuál es la aceleración que tiene el bloque. Vamos a hacerlo primero por suma de torques. Primero vamos a hacer una sumatoria de torques y suma de fuerzas para poder calcular todas las cosas que hayan ahí. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Ok, entonces vamos a ir realizando un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que tenemos. Entonces, en el caso del cubo, vamos a poner acá cuáles serían las fuerzas que tenemos aplicadas sobre ese cubo. Va a ser el diagrama sobre cada uno de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles fuerzas hay aplicadas sobre esta masa M? El peso y la tensión. Tenemos la tensión, muy bien. Bueno, la tensión se estaría aplicando aquí arriba y a esta le voy a llamar tensión 1. Y aquí hacia abajo tendríamos el peso. ¿Qué otra fuerza tenemos? Sobre esta, ninguna. Ahora, ¿qué pasa en la polea? Para esta polea, el diagrama lo que vamos a hacer es una esfera, bueno, un círculo para poner todas las fuerzas que hay ahí. Entonces, ¿cuáles fuerzas tendríamos sobre la polea? El peso. El peso de la polea, muy bien, que ese se aplica en el centro de masa. Entonces tenemos masa de la polea, a este le voy a poner masa del cubo. M sub C para decir que, o sea, ¿qué sería la masa del cubo? Ah, no, mejor le pongo M sub B para decir que es del bloque. Este va a ser M masa de la polea por gravedad. ¿Qué otra fuerza tenemos? Vean que tenemos aquí hacia abajo una tensión que le vamos a llamar tensión 1, ¿cierto? Y hacia acá vamos a tener la cuerda, pero esta le vamos a llamar tensión 2. ¿Por qué? Porque ahora, aunque las cuerdas sean iguales, si estas dos tensiones son iguales, el problema es que no girarían sobre, no van a girar sobre la polea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas son las fuerzas que van a actuar sobre la polea generando un torque y haciendo que la polea gire. Y aquí vamos a tener una tercera fuerza que se llama una fuerza de reacción. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras, vamos bien con esos diagramas de cuerpo libre. Sí, pero Ok. Ahora, sobre este cilindro, ¿qué tenemos?
tenemos el peso del cilindro. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos una fuerza normal acá. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos para allá la tensión 2 y para allá vamos a tener lo que sería la fricción del cilindro. Y esa fricción es una fricción estática. Bueno, sí, ¿me siguen? Y por lo tanto, este va a tener una aceleración en esta dirección. Este va a tener una aceleración en esta dirección. Y este va a tener una aceleración angular en esta dirección. O sea, esto va a ser del bloque, del cilindro y de la polea. Pero este también va a tener una aceleración angular de esta manera. ¿Ok? Y va a ser una aceleración angular del cilindro. Recuerden que las aceleraciones no son parte, esas aceleraciones no van a ser parte del diagrama porque no son fuerzas. Acuérdense que en el diagrama todo lo que vamos a poner son fuerzas. ¿Ok? ¿Me siguen o hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Ok, dato importantísimo. Esto es importantísimo que lo tomen en cuenta. Y es que las fuerzas se tienen que poner sobre donde van. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así podríamos analizar o podemos analizar las diferentes fuerzas y torques que tenemos. ¿Ok? Entonces, hay algo, lo primero que tenemos que analizar en este tipo de casos es cómo son las poleas. Cómo son las tensiones y todas esas cosas. Y aparte de eso, cómo son las aceleraciones. Vamos a ver. Este cilindro se está moviendo hacia la derecha, pero la distancia que se mueva este cilindro va a ser la distancia que se mueva la cuerda. Por lo tanto, si esta cuerda se mueve una distancia X, por ejemplo, 1 metro, esta otra cuerda se va a mover 1 metro hacia abajo. Por lo tanto, las aceleraciones van a ser iguales. Entonces tenemos que para condiciones de movimiento o como le llamaba el antiguo coordinador, para la rodadura como tal, entonces la aceleración del cilindro debe ser igual a la aceleración del bloque, puesto que se están moviendo, lo que se mueve la cuerda por un lado, se tiene que mover por el otro lado. ¿Me siguen acá? Y esa va a ser igual también a la aceleración tangencial que tiene la polea. Entonces,
la aceleración de los tres va a ser la misma. Caso no, cosa que no ocurre, digamos, si tenemos una polea compuesta. ¿A qué me refiero con una polea compuesta? Una polea, por ejemplo, de este estilo, donde aquí viene una cuerda, la cuerda se enrolla ahí, pero de aquí sale otro cuerpo. ¿Ok? Si tuviéramos este otro sistema, las cosas ya no serían igual. ¿Por qué? Porque la distancia que va a recorrer este hacia abajo va a ser diferente a la distancia que va a recorrer esto acá a la hora de girar. Ok, entonces eso es lo primero que tenemos que ponerle mucha atención. Ok, ¿qué otra condición debe ocurrir? Bueno, la otra condición que debe ocurrir es que la aceleración centrípeta la aceleración angular del cilindro multiplicado por 2R, ¿verdad? Aceleración por el radio del cilindro, que el radio del cilindro sería en este caso 2R, como nos dicen, va a ser igual a la aceleración del cilindro. Entonces, esta es una de las condiciones que debe ocurrir para que el objeto no resbale. ¿Me siguen? Y la otra condición que debe ocurrir es que para el caso de la polea, la aceleración tangencial de la polea por el radio de la polea debe ser igual a la aceleración tangencial de la polea. ¿Ok? Entonces, estas son las condiciones que, como le llamaba el coordinador anterior, se le llaman condiciones de rodadura. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda? Profe, se usa aceleración angular siempre que un cuerpo gire sobre su propio eje, por así decirlo. Correcto, Y lo de la aceleración del cilindro y de la polea deben de ser igual al radio por la aceleración angular. correcto. Y la aceleración angular era la W, esa. No, alfa. Alfa. Ok. Ujú. Ah, sí, ahí lo está poniendo. Estamos. Esas serían entonces las condiciones de rodadura o las condiciones para que el cuerpo gire. Ahora, ya que tenemos eso, empecemos entonces a aplicar las leyes de Newton, tanto la parte angular como la parte lineal. Y eso lo vamos a hacer tanto para el cilindro como para el bloque y para cada una de las cosas. Entonces, empecemos con el bloque. Ok, entonces, en el caso del bloque, el bloque gira. No, como no gira, entonces nada más hagamos sumatoria de fuerzas. ¿Y cuál sería la sumatoria de fuerzas? Ok, vemos las fuerzas que hay, que sería la tensión uno, el peso menos el peso del bloque, ok, y esas son las únicas dos fuerzas. Y eso va a ser igual
a menos la masa del bloque multiplicado por la aceleración del bloque. Pero la aceleración del bloque, como todas esas aceleraciones son iguales, simplemente le voy a llamar A. ¿Vamos bien? Compañeros, compañeras. Ok, y aquí voy a ir despejando de una vez las tensiones. Entonces, este MG Profe, del bloque, ¿sí? ¿por qué igual a menos masa por aceleración? ¿Hacia dónde va la aceleración del bloque? Ah, ok. Va para abajo. Entonces, despejamos la tensión y este masa del bloque por gravedad que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, esto yo lo puedo escribir de esta manera. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Ok. Ahora, esta sería la primera ecuación que nosotros tenemos. Vamos entonces ahora con lo que sería el cilindro. En el caso del cilindro, ¿cuáles fuerzas tenemos? Ahí tenemos fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, nos queda que en el eje Y, la normal menos el peso, esto me tiene que dar cero, puesto que el cilindro no se está acelerando en el eje Y. Por lo tanto, la normal va a ser igual a masa del cilindro por gravedad. Ajá. ¿Qué pasa con la suma de fuerzas en X? ¿Cuáles fuerzas tengo en el eje X? Tensión 2 que va para la derecha, la fricción, que va para la izquierda, y eso va a ser igual a ¿qué? A la masa del cilindro por aceleración. ¿Ok? ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Entonces aquí estamos analizando las fuerzas. ¿Ok? Ahora, para el mismo cilindro, también tenemos que analizar los torques. ¿Cuáles torques tenemos en el cilindro? Recuerden que el eje de rotación está en el centro de masa o en el centro geométrico del cilindro. Si ahí está el eje de rotación, ¿qué va a pasar con cada uno de los torques? Compañeros, compañeras. La suma de todos los torques va a ser igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces, ¿cuáles torques tenemos? Un torque, tenemos que sacar un torque para cada una de las fuerzas. Entonces, ¿cómo sería el torque debido a la normal? Cero. ¿Por qué? Porque R
R iría así. O sea, vamos a ver acá. Este sería R y vea que la normal va para arriba. Por lo tanto, el radio va a ser paralelo a la normal. ¿Cuál otro torque tenemos ahí? El torque debido a la tensión 2. Pero la tensión 2, ¿dónde se está aplicando ese torque? ¿O dónde se está aplicando esa fuerza? En el eje de rotación. Por lo tanto, el torque debido a la tensión 2 también va a ser cero. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Siempre que la fuerza se aplique desde el centro, es cero. Sí, porque ¿cómo se calcula el torque? Con el radio por la fuerza. Ah, ¿y si el radio es cero? Ah, se cuenta el radio, o sea, se cuenta desde donde sale, entonces, la distancia entre la fuerza y el punto. Exacto. Ok. Así es como se toma. Por eso, la anterior verde que yo hice, R sería 2R, pero va para abajo. Y esa va a ser paralela a la normal. Entonces, por eso, ese es cero. ¿Qué pasa con el peso? El peso se aplica en el centro de masa. Por lo tanto, el torque en el centro de masa la distancia es igual a cero. Por lo tanto, ese torque también me da cero. Por eso los puse a hacer aquel ejercicio para calcular las direcciones del torque. ¿Está claro? Y ahora, ¿cuál sería el torque debido a la fuerza de fricción? Vea que esa línea que está ahí en verde, ¿se ve? ¿La ven ustedes bien? Ese sería R, la distancia del eje de rotación al punto donde se aplica la fuerza. Y ese torque es negativo. Entonces sería la distancia, que en este caso sería 2R, ¿ok? Multiplicado por la fuerza, que en este caso es la fricción. Ese sería el torque debido a la fuerza de fricción. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Y ahora sí, ese torque neto es igual a masa por aceleración centrípeta. Pero ¿quién es la aceleración centrípeta? Perdón. Ese es igual a la inercia del cilindro por la aceleración centrípeta. ¿Y quién es la aceleración centrípeta? Vean que el cilindro va dando vueltas en sentido horario. O sea, va así. Por lo tanto, el torque es negativo. Pero esa aceleración no era angular. Eh, sí, por aceleración angular. Muy bien. Ay, no sé por qué dije centrípeta. ¿Me siguen? Sí, sí, tiene razón, Elías. Entonces sería inercia por aceleración angular. Pero, ¿cuál es la inercia? ¿Cuánto vale la inercia en el caso de un cilindro?
Esa fue la que les dije que se aprendieran. Es masa del cilindro por radio al cuadrado entre 2. Y eso lo multiplicamos por la aceleración aceleración angular del cilindro. ¿Vamos bien o hay dudas? Entonces noten que este menos se me da con este menos y este 2R de acá se me va con uno de estos. ¿Ok? Entonces lo que nos queda de esta segunda ecuación es que la fricción va a ser igual a ¿qué? A la mitad de la masa por 2R por la aceleración angular. Pero esta expresión de 2R por la aceleración angular, ¿qué nos da? Esta es masa del cilindro. Nos da la aceleración tangencial. ¿Me siguen? Noten que lo estoy tomando de esta expresión de acá. Ok. Ahora, si despejamos de acá, nos quedaría entonces que la tensión 2, esta fricción que está restando pasa a sumar, entonces va a ser igual a la masa del cilindro por la aceleración más la fricción, pero la fricción es masa del cilindro por aceleración entre 2. Y esto nos queda entonces que sería 3 veces la masa del cilindro por la aceleración entre 2. Ok. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Compañeros, compañeras. ¿Vamos bien? Profe, Sí. profe, no me quedó claro cómo es que el otro 2R desapareció. ¿Cuál otro 2R? O sea, digamos que ahí tenemos que F da igual a la masa del cilindro por 2R sobre 2 por la aceleración angular. Y Ajá. después en la que puso al final, puso que la fricción es igual a la masa del cilindro por aceleración entre 2. ¿Dónde quedó ese 2R? Ah, pero vea que 2R multiplicado por la aceleración del cilindro, por la aceleración angular del cilindro es igual a la aceleración tangencial del cilindro. Ah, ya vi. Gracias. Y ahora sí. Sí, ya sí. Gracias. Ok. Y esa aceleración del cilindro simplemente le llamo A. Ok, entonces ahí nos quedan esas expresiones. ¿Y vamos bien hasta acá o hay alguna duda? Ok, entonces en el cilindro, en la polea, yo no voy a hacer suma de fuerzas simplemente porque no me interesa. Si quiero hacer suma de fuerzas en la polea, lo voy a hacer para encontrar cuánto vale esa fuerza de reacción. Que ahí se las voy a explicar un poco mejor en la otra. Bueno, básicamente esta fuerza de reacción de acá sería la fuerza que estaría ejerciendo el tornillo sobre la polea para mantenerla ahí. Entonces esa la vamos a desarrollar un poquito más adelante.
Y entonces, ¿qué pasa en la polea si hacemos suma de torques? En la polea, si hacemos suma de torques, lo que nos va a quedar es que el torque debido a esa fuerza de reacción se hace cero porque está aplicándose sobre el eje de rotación. Igual que el torque debido al peso. Esos dos me van a quedar cero. Ahora, el torque debido a la tensión 2 sería positivo. Y ese sería el radio de la polea, que es R, multiplicado por la tensión 2. Y me queda un torque debido a la tensión 1, que ese torque sería negativo y sería el radio de la polea multiplicado por la tensión 1. ¿Ok? Y la suma de los torques es igual al momento de inercia de la polea, que sería masa de la polea por radio de la polea al cuadrado entre 2. Ese es el momento de inercia de la polea. Y eso lo multiplicamos por la aceleración angular de la polea. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Y ahora sí, saco a factor común el radio de la polea y lo elimino con uno de estos. Y hacemos lo mismo. ¿Qué pasa si yo multiplico la aceleración angular de la polea por el radio? Según nos dice esta expresión de acá. Eso nos da la aceleración de la polea. Pero sabemos que esa aceleración tangencial de la polea es A. Por lo tanto, nos queda que T2 menos T1 es igual a masa de la polea por aceleración tangencial entre 2. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? ¿Por qué es que se divide entre dos? Porque el momento de inercia es masa por radio al cuadrado entre 2. Esto de aquí es la inercia de la polea. Ah, y aquí me faltó una cosa porque esto es negativo. ¿Por qué es negativo? Elías, Porque, porque la aceleración va para abajo. no. Las- ¿Cómo, cómo está girando la polea? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Horario? Y si el giro es en sentido horario, eso es Negativo. correcto. ¿Ok? Y ahora sí, metamos los valores que sabemos. Entonces nos queda que la tensión 2, según habíamos calculado antes, va a ser 3 veces la masa del cilindro entre 2 multiplicado por la aceleración. La tensión 1 nos queda entonces que es masa de B por gravedad menos la masa de B por aceleración. Entonces ese negativo me va a quedar entonces menos masa del bloque
por gravedad menos, bueno, menos por menos da más masa del bloque por aceleración. ¿Ok? Esa sería entonces la resta de las dos y eso me va a dar igual a menos masa de la polea por aceleración entre dos. ¿Ok? Y ahora sí, este que está restando pasa a sumar y este que está restando pasa a sumar. Entonces me queda que 3 veces la masa del cilindro entre 2 por aceleración más masa del bloque por aceleración ujú, más masa de la polea que la pasamos al otro lado por aceleración entre 2 va a ser igual a masa del bloque por gravedad. ¿Ok? Y de aquí podemos sacar esa aceleración a factor común y nos queda entonces que la aceleración va a ser igual ¿a quién? A masa del bloque por gravedad dividido entre 3. Bueno, voy a hacer otra cosa aquí. ¿Cómo son todas las masas? Aquí nos dicen que todas las masas son iguales. M. Entonces, todas estas se pueden sumar. Todas estas masas son iguales. Entonces, yo puedo decir que 3 medios más un medio serían 4 medios, que es 2, más uno sería 3m por A es igual a m por g. Como estas masas son iguales, se cancelan y nos queda que la aceleración va a ser igual a g tercios. ¿Ok? Y esa entonces va a ser la aceleración que tenemos nosotros del bloque que va cayendo. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda de ese montón de cosas que hay que hacer? Compañeros, compañeras. Ok, entonces, como vieron, bueno, voy a dejar de compartir. Como vieron por ahí, esto bastante, digamos, tedioso en ese sentido, que hay que hacer muchas cosillas y tener mucho cuidado con eso. Pero ahí todo eso va saliendo. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea y ya veo que me pasé unos 3 minutos con respecto a la hora. Entonces, no sé si tienen alguna duda final. Si no, nos vemos de hoy en 8 ya en la clase para que, ¿cómo es que se llama? Nos vemos de hoy en 8 en la clase para hacer más ejercicios. ¿Les parece? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces que tengan una excelente semana y que disfruten por lo menos un ratillo ahí del Festec. Ok, nos vemos entonces.
Profe. Ok, hasta Vale, luego. profe, gracias. Chao, profe. Bueno, chao. Recuerda.